Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Trabajando unidos para Cristo. Así se va a llamar el tema, hermanos. Trabajando unidos para Cristo. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leerlo. Dice así, Colosenses 4, 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Como Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibidos. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Y hayan sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él el testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los leodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Hermanos, podríamos decir que son en esta carta los saludos de Pablo para la iglesia. Ya se está despidiendo de los hermanos. Y lo último que va a incluir en su carta son saludos. Pero no son cualquier saludos, hermanos. Estos saludos y estos comentarios que deja Pablo nos va a dejar tiene mucha riqueza espiritual, hermanos, y tiene mucha riqueza en el desarrollo, en la vida práctica del cristianismo. Tiene mucho riqueza, hermanos. Entonces, quiero que veamos algo, hermanos, que Pablo hizo una gran obra. Pablo hizo una gran obra a favor del reino de Dios, de la iglesia. Pablo hizo una gran obra, pero Pablo no trabajó solo. Pablo tuvo compañeros, hubieron hermanos que acompañaron a Pablo para que esa gran obra que Pablo hizo a favor de la iglesia, a favor del reino de Dios aquí en la tierra, a favor del pueblo gentil, hermanos, a favor de la gente perdida, Pablo tenía sus acompañantes, hermanos, y hermanos que lo acompañaron, hermanos, que fueron fieles a ese servicio, hermanos que estuvieron en momentos difíciles, pero que aún así se mantuvieron firmes en acompañar a Pablo. Fueron hermanos que fueron colaboradores con Pablo en el desarrollo de, hermanos, de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios o la semilla de la palabra de Dios se sembrara en otras partes, en otros corazones de las personas. Entonces, de primera cuenta, hermanos, pensar que la semilla, la palabra de Dios es un trabajo solamente de uno. El sábado tenemos una actividad de predicar el Evangelio. Los hermanos que están encargados de organizar, hermanos, el evangelismo, en este caso de ir a predicar el Evangelio a las calles y a las colonias, en la ciudad, se necesita más personal, se necesita de colaboradores que ayuden, hermanos, en el desarrollo para que se siembre la semilla en otros corazones. También, hermanos,
hay algo que bueno, este es como algo personal que lo veo. Menciona algunos nombres. En el caso de Marcos, menciona el nombre de Juan Marcos en el capítulo 10, pero también menciona el nombre de Lucas en el versículo 14. En el 10 menciona a Marcos y en el 14 menciona a Lucas, el médico amado, y el 18 dice la salutación o el saludo de mi propia mano, de Pablo. O sea, como si Pablo estuviera escribiendo escribiendo esas últimas palabras con su propia mano, desde su pluma, desde su puño, hermano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Note, esos tres de los cuales estamos ahí en esos versículos, estamos ante los, podríamos decir, uno de los mejores escritores del Nuevo Testamento. Ante unos grandes escritores. Juan Marcos va a escribir el Evangelio según Marcos. Lucas va a escribir el Evangelio de Lucas, pero también va a escribir el libro de los Hechos. Y Pablo va a escribir muchas cartas que van a ser de gran ayuda para la iglesia. La revelación de Dios para su iglesia, para aquel tiempo y para el tiempo nuestro y para todo el tiempo, hermanos. Entonces nos encontramos ante tres hermanos que, si los vemos, hermanos, detenidamente, nos vamos a dar cuenta que no solamente son cualquier hermano, son hermanos que dedicaron sus vidas, dedicaron, hermanos, su tiempo. Incluso podemos decir de Lucas, hermanos, que Lucas, es posible que Lucas haya dejado, hermanos, su profesión de médico, haya dejado su clínica, haya dejado el hospital para irse a la predicación del Evangelio. Pablo dejó, según Pablo en Filipenses capítulo 3, Pablo dejó, hermanos, todo lo que era ganancia para él, todo aquel poder, todo aquello que había ganado en ser judío y que le daba un gran nivel en la sociedad. Pablo lo dejó por amor a Cristo. Entonces, hermanos, encontramos a hermanos muy entregados a la obra de Dios en estos pasajes. Y Marcos es más conocido por su evangelio. Parece como que el Evangelio de Marcos, cuando nos damos cuenta que él es el escritor del Evangelio de Marcos, apaga o le hace sombra a lo que Marcos fue en su momento, cuando joven, que dejó el ministerio de la predicación. Y Lucas, pues no nos damos cuenta que lo que fue, porque vemos que tiene un Evangelio y luego tiene el libro de los Hechos. Y Pablo, pues un hombre que casi podríamos decir era un rabino, pero que en su deseo de servir al Señor se convirtió en uno de los hombres más humildes que podemos encontrar en la Biblia. Entonces, hermanos, pero hay nombres dentro de esto que no son tan sonados, El caso del versículo 7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Tíquico es un cristiano, hermano. Tíquico es un hermano, es cristiano. Nombre no muy común, nombre no muy conocido, nombre no muy sonado. Tal vez hemos escuchado hablar de David, del rey David, que hermanos, venció a Goliat por su gran hazaña. Tal vez podemos haber oído de Pablo, tal vez podemos haber oído hablar de Salomón, pero muy poco tal vez hemos oído hablar del hermano Tíquico. Pero Pablo lo describe de una manera, dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Note las palabras, cómo Pablo se refiere al hermano Tíquico, de una manera, hermanos, de aprecio,
De amor, el amado hermano Tíquico, pero también Pablo lo considera como un hermano fiel ministro. Tíquico, hermanos, y las cosas no fueron tan fáciles en el primer siglo, pero Pablo dice que el hermano Tíquico es un ministro fiel, un ministro que se puede confiar, es un ministro que se puede tener la confianza en él porque es fiel. Pero también, además de ser un fiel ministro, es un consiervo en el Señor. Y esa palabra consiervo, lo que Pablo está diciendo es que Tíquico y Pablo sirven juntos en el reino del Señor. Sirven juntos en el reino del Señor. Dice, el cual, note lo que va a decir, el cual lo he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué, Pablo? Para que conozcan lo que a vosotros se refiere, para que sepa cómo están las cosas con ustedes en Colosa, para que sepa cómo les está yendo, pero también para que para saber cómo están, conforte vuestros corazones, para que consuele vuestros corazones, para que fortalezca vuestros corazones. Entonces, hermanos, podemos el versículo 7 y el versículo 8 nos dan algunas características de un ministro fiel. ¿Y por qué un hermano considera a otro hermano con un aprecio tan especial como Pablo a Tíquico, que lo llama amado hermano? Porque Tíquico, hermano, es de la confianza de Pablo, incluso él es el que lleva la carta, versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere. Un fiel ministro que se preocupa, hermano. El hermano Tíquico se preocupa por la iglesia del Señor que está en Colosa. Parece ser que no es su congregación donde él se reúne, pero sí es la iglesia del Señor y se preocupa por ellos. Y aunque el viaje va a ser difícil desde Roma hasta Colosas, Tíquico está dispuesto a pasar las clemencias del clima, a pasar las clemencias de la navegación, incluso hasta de los ladrones, para llevar la carta que Pablo les está enviando a los hermanos y para que conozca la situación como usted y para que conforte el corazón de los hermanos de la iglesia, para que lo fortalezca. Este es un principio, hermanos, para los predicadores, para los ministros. Primero, ser fiel, pero también, hermanos, la idea de ser ministro, la idea de ser predicador, la idea de ser un líder dentro de la iglesia es para confortar los corazones de la iglesia. También cuando Pablo dice, y consiervo en el Señor, en otras versiones dice, uno que trabaja hombro a hombro con Pablo. Entonces, los ministros fieles, los ministros confiables, los hermanos amados tienen que ser siempre aquellos que trabajan hombro a hombro. Y hermanos, tenemos que aprender que la idea es confortar los corazones de los hermanos. Los ministros tenemos que entender que nuestro trabajo no es criticar, no es juzgar. Nuestro trabajo es confortar, que la iglesia viva en paz. Así que vamos a predicar para que la iglesia se conforte. Y luego dice, versículo 9, como Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Parece que Tíquico y Onésimo están viajando juntos a llevar la carta. Este Onésimo, hermano, aquí hay una gran lección en Onésimo. En Onésimo y en Marcos
hay grandes lecciones. Pero quiero que pensemos en Onésimo ahorita. Onésimo, hermanos, cuando leemos la carta que Pablo le escribe a Filemón, Onésimo era un esclavo que se había fugado, que se había ido, se había ido de su patrón. Algunos dicen que es posible que hasta le haya robado a su amo, y por eso se fue huyendo. Bueno, este Onésimo, cuando leemos la carta a Filemón, Pablo dice que él lo engendró en las prisiones. Existe la posibilidad de que Pablo lo haya conocido en la prisión y ahí en la prisión le predicó del Evangelio. Parece que así es, hermano, le predicó el Evangelio. Onésimo aceptó el Evangelio, creyó en el Evangelio, se bautizó para el perdón de sus pecados y se hizo cristiano. Ahora después, Pablo lo va a mandar con Tíquico a que lleve la carta a los colosenses, y parece ser que él mismo va a llevar la carta que Pablo le va a escribir a Filemón, en la carta que tenemos a Filemón. Pero dice, como Onésimo, que es un esclavo, es un esclavo fugitivo, amado y fiel hermano. Entonces, ellos conocen a Onésimo. Ellos lo conocen, ellos saben, cuando Pablo les habla de Onésimo, Pablo sabe, los hermanos en Colosas saben a quién se está refiriendo, porque dice, es uno de ustedes. Pero Pablo lo describe como amado y fiel hermano. Pablo confiaba mucho en Onésimo, y quiero decir algo, hermano. Los cambios en la vida, cuando uno viene al cristianismo, son visibles. Se pueden ver. No podemos conocer el corazón de las personas, de los hermanos cuando se convierten. Eso solamente Dios. Pero sus obras y sus acciones sí se pueden ver. Y Pablo dice, Onésimo es un hermano amado, lo quería mucho, pero también dice, es un fiel hermano. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibido. Aristarco. Hermano, muy poco, ¿verdad? Realmente es la verdad. Muy poco sabemos de Tíquico, muy poco sabemos de Onésimo, muy poco a veces nos interesamos por saber de Aristarco. A veces no nos gusta tanto leer de estos hermanos y de lo que pasó, de lo que ellos hicieron. Pero, por ejemplo, en este caso, dice Pablo, Aristarco es mi compañero de prisión. Es posible, hermano, es posible que Aristarco esté preso con Pablo, juntamente con Pablo, por la predicación del Evangelio. Pero vemos que es su compañero. Ahí está Onésimo, aún en los momentos difíciles con Pablo, aunque están en la prisión, aunque están en la cárcel, dice Pablo, Aristarco, mi compañero de prisión. Os saluda Marcos, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Este Marcos, el sobrino de Bernabé, es el mismo Marcos que encontramos en el libro de los Hechos, hermano, el joven, que cuando Pablo y Bernabé comenzaron la misión de ir a evangelizar, iba con ellos, y Bernabé y este Juan Marcos dejó, hermanos, la predicación. Si va conmigo al libro de los Hechos, quiero que lo vean. Si no me equivoco, estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Bien. En el versículo 3. Quiero que veamos esto. Esto es muy importante, hermanos, por lo que vamos a decir al final. Esto es muy importante. Tanto lo de Bernabé como tanto de Juan Marcos como de Onésimo es muy importante. Dice Hechos capítulo 13, versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge o a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos estaba acompañando a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero que ellos van a tener, comenzando en el capítulo 13. Cuando llegaron a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y allí, mis hermanos, en Panfilia, Juan se apartó de ellos y se regresó a Jerusalén. La Biblia no dice más, la Biblia no dice por qué, no dice las causas, no dice los motivos por qué se regresó. Solo dice que Juan Marcos abordó la misión. Ya no voy a seguir más en el trabajo misionero. Dice perece. Y cuando llegamos al capítulo 15, versículo 36, dice Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y aparte era sobrino de Bernabé. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y cuando dice que no había querido ir con ellos a la obra, no había querido ir con ellos a predicar el Evangelio. El escritor del Evangelio de Marcos, que es con Marcos, Juan, con sobrenombre Marcos, al principio de su vida cristiana, al principio de su ministerio, flaqueó, no fue fiel, y entonces se regresó a Jerusalén. Y ahora, cuando van en su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé, hermanos, como Bernabé, como dice la palabra de Dios, es hombre de consolación. Bernabé quiere que lleven a Juan Marcos, y a Pablo no le parece que lleven a Juan Marcos, porque Juan Marcos se había separado de ellos. Entonces, encontramos que Bernabé fue por su rumbo y Pablo por su rumbo, y parece que no había, hermano. No había, Pablo no estaba de acuerdo con que Juan Marcos los acompañara otra vez en la obra de la predicación del Evangelio. Pero cuando llegamos al pasaje de Colosenses, ¿quién está con Pablo, hermano? ¿Quién está con Pablo? Nomás quiero hacer una pregunta. Si es que la subieron en su momento en Hechos 15, en Hechos 13 y en Hechos 15, si hubieron heridas, si hubieron desacuerdos entre Pablo y Juan Marcos, ¿ya sanaron las heridas en Colosenses 4? Hermano, eso nos enseña que pueden existir algunas cosas que no nos parecen, que no nos gustan y que nos pueden herir, pero que esas heridas se pueden sanar, se pueden curar, porque ahora en Colosenses 4, Juan Marcos y Pablo son compañeros y están trabajando juntos en la obra de Dios. No estuvo de acuerdo en aquel momento, pero Pablo no se pasó toda la vida. Es más, la Biblia no dice que le guardó rencor, simplemente no estuvieron de acuerdo. Pero incluso cuando leemos, hermanos, la segunda carta a Timoteo, quiero que lea este pasaje también. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, que habla de Marcos. Capítulo 2 Timoteo 4:11.
alguien que lo lea. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, le dice: toma a Marcos, tráete a Marcos. Y estamos hablando del mismo Marcos, sobrino de Bernabé. Estamos hablando del mismo Marcos que no quiso ir a evangelizar, vamos a ponerlo así. En su momento no quiso, ya no quiso seguir, bueno, fue, pero ya no quiso seguir, para decirlo tal como es. Pero ahora Pablo está diciendo: tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Miren que aquello que pasó ahí en Hechos capítulo 15, lo que pasó en Hechos capítulo 15 parece que ya no existe más. El desacuerdo que hubo, ahora Pablo está reconociendo que el joven muchacho Juan Marcos le es útil para el ministerio, para el servicio de la obra de Dios. Qué bien, hermano. Qué bien cuando se sanan las heridas. Ahí podemos encontrar un tema, Jorge. Sanando las heridas. Cuando, hermanos, surgen a veces cosas entre los mismos hermanos, desacuerdos, a veces por la comida, si no, como Hechos capítulo 6, desacuerdos por algunas cosas que no nos parecen, pero que las heridas sanan, y sanan esas heridas, y nos ponemos de acuerdo para trabajar unidos, juntos, para la obra de Dios, para el ministerio, en la iglesia, hermano. Entonces, seguramente Marcos había entendido la gran responsabilidad que era, hermano, ir a trabajar en la obra de Dios. Lo había comprendido bien. Y seguramente lo que Pablo había visto de él y lo que había oído de él le daban las credenciales para decir: toma Marcos y tráelo conmigo porque me es útil, lo necesito. Y no era cuestión de hermanos de un sentimiento, sino que Pablo estaba seguro que el hermano Juan Marcos había cambiado. Y cuando leemos Colosenses, donde estamos, ¿qué dice de Marcos? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidlo. Miren que Pablo no hablen con él, no lo reciban porque él no quiso ir con nosotros. Al contrario, Pablo le escribió a la iglesia: denle alojamiento, denle donde duerma, denle comida, denle todo lo que necesite al hermano Marcos, porque no es útil para el ministerio. Pablo le escribió a la iglesia diciéndole que lo reciba, denle hospitalidad, recíbalo bien. Entonces quiere decir que aquella falla de Juan Marcos había pasado ya. Y aquello que había pasado entre Pablo y él también ya había pasado. Ya no había resentimientos, si lo hubieron en un momento, ya no había ninguna molestia. Ahora estaban trabajando hombro a hombro, unidos los dos, Juan Marcos y Pablo, para la obra. Y paz y tranquilidad. No hay resentimiento, no hay molestia. Tú me dijiste, Pablo, tú me la vas a pagar. Tú me la hiciste llevar y yo me la voy a cobrar. Parece que de parte de Juan Marcos también no hay ningún resentimiento. ¿O cómo ven ustedes, hermanos? Algo que puedan añadir, que puedan ver ustedes ahí. De Bernabé no quiero decir nada, simplemente Bernabé era un tipo que pues, su descripción de hecho dice que le llamaban hombre de consolación. Era un hombre muy bueno, Bernabé, bondadoso. ¿Sí, Rubén? Hay varios hermanos de los que hablan allí en Colosenses, hermanos, que ya habían acompañado a Pablo, por ejemplo, ahí en Hechos 24, Aristarco y Tíquico ya lo habían acompañado. Sí, claro. Y nos habla también de ellos. O sea, son hermanos que lo habían acompañado a otro lugar, como Étrafas y tantos que vemos por ahí que habla de ellos. Sí, y este grupo andaba con Pablo, ahora sí era su equipo de misiones. Iban con Pablo a todos lados, hermanos. Hermanos, eso que les
Ellos pudieron ver el alboroto en Éfeso. Lo podríamos decir, hermano, de Aristarco. Porque Pablo dice, mi compañero de Epafras también, y podríamos decir de Onésimo como fiel. O sea, que a pesar, hermano, de lo que Rubén dice, de lo que vivieron, de todo lo que Lucas, porque Lucas también lo vivió, porque andaba con ellos, a pesar de todo lo que vivieron, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles. Y a pesar de que hubieron en su momento, hubieron algunos, ¿cómo se puede decir, hermano? Unos desacuerdos, porque eso no impidió que ellos siguieran trabajando unidos para la obra del Señor. Y luego decimos, bueno, dice, hablamos de Juan Marcos, versículo 11, a Jesús llamado Justo, que son los únicos, Aristarco, Marcos y Justo, o Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo. Estos hermanos consolaban a Pablo. Y yo pienso, hermanos, que el consuelo que Pablo hay en Juan Marcos es ver que Juan Marcos, al principio de su vida cristiana, flaqueó, pero ahora Juan Marcos es una pieza útil dentro de la obra de Dios. Y eso lo llena de alegría, de gozo a Pablo y consuela su corazón el saber que un hermano que había abandonado su ministerio lo vuelve a retomar y ahora se queda para siempre. Pero también encontramos a Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino. Quiero que vean algo, hermanos. Del versículo 12 en adelante, Epafras, Lucas y los demás, Tíquico y todos esos, hermanos, esos ya no son de la circuncisión, esos son de la incircuncisión. Ve cómo hay tenemos que notar eso, hermano, porque la palabra no está escrita nomás por estar escrita. Dice que cuando termina en Justo, dice que son los únicos de la... Y lo que Pablo está diciendo es, de los hermanos cristianos, de los judíos, estos son los únicos que me están ayudando. Se está refiriendo a los hermanos que vienen de la raza judía, de los hebreos. Y de ahí para allá, Epafras y Lucas y Demas, esos no son de la circuncisión. Esos son gentiles, esos vienen del paganismo, esos vienen de la idolatría. Pero ¿qué quiero decir con que Pablo hace esa distinción entre me ayudan en el reino de los cielos? Dice, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Qué podemos ver, hermano? ¿Qué podemos aprender? Que judíos de este lado y gentiles de este lado están en un solo, unidos en un solo pensar y en un solo parecer, para que la obra de Dios crezca en la tierra. Mire, judíos de una nación, gentiles de otra nación, judíos con unas creencias, gentiles con otras creencias, pero una vez en Cristo, tanto judíos como gentiles unidos y unidos con Pablo para trabajar en la obra de Dios, para que la obra de Dios se expanda por todo el mundo, para que la iglesia crezca, hermano, por todo el mundo. ¿Qué nos dice? Entonces, que es posible trabajar en la iglesia, en la obra del Señor, es posible trabajar, no importa la nacionalidad donde vengamos. No importa si somos de Honduras, de El Salvador, de México, de Guatemala, la raza que vengamos, el color, el idioma y la lengua, en Cristo somos uno y unidos podemos hacer grandes cosas, como lo hicieron estos hombres. ¿Qué poner barreras, hermanos, donde ya las derribó Cristo? Y es un principio, hermanos, es
poner barreras entre los recién convertidos y los que tenemos más años? ¿Por qué poner barreras entre los más sabios y los menos sabios? ¿Por qué mejor no unirnos en un solo, como lo están haciendo los hermanos, como están haciendo los de la circuncisión y los de la incircuncisión, para trabajar en la obra de Dios? En la iglesia, hermanos, si nosotros lo llevamos aquí a la congregación, no hay una diferencia de color, de raza, que usted diga, hermano, es que yo sé menos, nadie sabe menos, nadie sabe más, todos somos necesarios dentro de la obra de Dios. No saben nuestras capacidades. Lo que necesitamos siempre en la iglesia del Señor es sanar nuestros corazones, sanar nuestras mentes, sanar nuestras heridas, dejar los malos entendidos a un lado y dejar las preferencias y, hermanos, unirnos en Cristo. ¿Dónde estamos unidos en Cristo? Somos uno en Cristo. Vamos, sí, vamos por el mismo camino, vamos buscando la misma dirección que es el cielo. Pablo dice, los de la circuncisión, que han sido los únicos. Y va a hablar ahora de los que no vienen del pueblo judío, que vienen del pueblo gentil. Os saluda Epafras. Wow. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, por los que están en Hierápolis. Epafras, hermano. Va a detener un momento. Pienso que si Timoteo le ayudó a Pablo a escribir la carta, parece ser que así fue. Y llega el momento de que Pablo le dice a Timoteo, préstame la pluma, porque el saludo lo voy a escribir con mi propia mano. Pienso que está, hermanos, de este lado está Tíquico y está Onésimo y está Aristarco y están todos y le están diciendo, Pablo, saluda a los hermanos de nuestra parte. Casi cayéndole encima, hermanos, y diciendo, queremos que saludes a los hermanos, que saludes a la iglesia de nuestra parte. Queremos que la iglesia sepa que los amamos, que los queremos, que les deseamos lo mejor. Y Pablo dice de Pablo, este es un principio para un predicador, para un ministro también, pero es un principio para todos nosotros. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, ministros, ancianos, diáconos, predicadores, son siervos de Cristo. Varones que dirigimos la oración, la obra de Dios, somos siervos de Cristo. Todos los cristianos somos siervos de Cristo. No somos siervos de nadie más, somos siervos de Cristo. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Qué podemos aprender hasta orar, hermano? El principio para un predicador, para un ministro de la iglesia, en ese pasaje, ¿cuál es? Vean, vean. Hacemos muchas cosas que se pueden ver, pero hay muchas cosas que podemos hacer cuando estamos ante la presencia de Dios, por amor a la iglesia. Y Pablo dice que Epafras ruega a Dios encarecidamente, suplica a Dios. ¿Y por qué ora Epafras a Dios? Mira, ora para que los hermanos en la iglesia en Colosa, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso tiene que hacer un ministro, un siervo de Cristo, un líder espiritual. Orar por la iglesia,
orar por los hermanos, orar por la familia de Dios. A veces decimos muchas palabras, pero pocas veces oramos por los hermanos. Y Pablo dice, ¿por qué? Dice, para que estén firmes. Y la palabra firme, hermano, es símbolo de fidelidad. Epafras ora para que la iglesia se mantenga fiel, para que la iglesia siga fiel, para que la iglesia no se mueva de lo que ha creído, para que aquellas herejías que estaban llegando a su mente y a su corazón, hermanos, no los hagan moverse, para que nadie los engañe. Epafras está orando a Dios para que la iglesia en Colosa no sea engañada, sino que los hermanos se mantengan fieles a Dios. Para que estéis firmes, pero también dice para que estéis perfectos y completos en todo lo que Dios, y la palabra perfecto y la palabra completo, que son los sinónimos, hermanos, tienen la idea o símbolo de madurez, de crecimiento espiritual. Es que la iglesia no crece, ¿y ustedes no crecen? No. Oramos para que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, como lo dice el capítulo 1, del versículo 9 hasta el versículo 11, para que andemos como el digno de la vocación, para que andemos como el digno del Señor, agradando al Señor. Y para vivir una vida cristiana que agrada a Dios, hermano, solamente lo podemos lograr por ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero no solamente es un principio, hermano, para los predicadores, no solamente es una enseñanza para los siervos, para los ministros, para los diáconos, para los ancianos, para los líderes, es un principio para toda la iglesia. ¿Está siendo infiel la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que la iglesia siga siendo. La iglesia le falta madurez espiritual. Hay que orar a nuestro Dios para que los hermanos maduren espiritualmente, para que la iglesia en reserva crezca espiritualmente, para que la iglesia se desarrolle espiritualmente. Ve que no es un simple saludo de Pablo. Vamos a terminar nada más con el Rafa, porque el tiempo se nos va. Porque de él escrito el testimonio, versículo 11, de que tiene gran solicitud por ustedes, los aprecia mucho, los quiere mucho, y por los que están en la Odisea y por los que están en el Gaza. Epafras, símbolo de liderazgo. Lucas, símbolo de consagración. Onésimo y Marcos, símbolo de recuperación, de que algunas veces nos podemos equivocar, pero que no importa cuántas veces nos equivoquemos, sino cuántas veces nos levantemos. Porque el punto no es que nos equivoquemos y nos quedemos caídos de rodillas, sino que nos levantemos de donde caímos y que otra vez, hermano, deseemos llevar a cabo la obra de Dios y deseemos ser fieles a nuestro Dios y deseemos crecer, madurar espiritualmente, de tal manera que podamos estar perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Unidos en Cristo, hermano. No importa las caídas, no importa si nos hemos equivocado, no importa si hemos tenido algunos detalles, podemos sanar y unirnos en el Señor para trabajar en la obra de Dios en el presente. Que Dios me bendiga y nos quedaron algunas partes, otra semana lo seguimos porque el tiempo se nos